Hola nuevamente chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema del grado 11 del área de ciencias naturales que tiene que ver con el principio de Arquímedes. Si ustedes se dan cuenta, esta es la segunda parte porque en el video anterior contestamos la primera pregunta sobre este tema, ¿listo? Sé que el día de hoy nos vamos a encargar de la segunda pregunta. Quienes no hayan visto el video anterior, los invito a que lo vean, realmente van a aprender muchísimo. Bueno, pero entonces vamos a ver la información para ver luego cómo respondemos la pregunta, ¿vale? Entonces la información nos dice conteste las preguntas 17 y 18 a partir de la siguiente información. Y yo siempre hago la aclaración de que solo contestamos una pregunta por video, así que la pregunta 17 está contestada en el video anterior y como les había dicho antes, los invito realmente a que lo vean. Y en el video de hoy nos vamos a dedicar únicamente a la pregunta 18. ¿Listo? Y nos dice así, el principio de Arquímedes dice, todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje de abajo hacia arriba, cuyo valor es igual al peso del volumen del fluido desalojado. También se sabe que si un cuerpo se hunde dentro de un fluido, se debe a que el empuje del fluido es menor que el peso del cuerpo que se sumerge. Es decir, que el cuerpo que se hunde es más denso que el fluido que lo contiene. ¿Listo? Entonces, Arquímedes, y eso es una historia que ya les había contado, básicamente él descubrió este principio un día que se estaba bañando, ¿listo? Entonces, él un día, lo que les decía, él estaba en la bañera, ellos se bañaban en unas tinas, y se dio cuenta que al él hundirse en la bañera, se subía el nivel del agua, y se puso a hacer mediciones y descubrió que el volumen que subía, o el volumen que se desplazaba, era igual al volumen de la parte de su cuerpo que sumergía. O sea, si él se sumergía todo, pues el volumen que se desplazaba era igual al volumen de su cuerpo. Y se dio cuenta que con ese experimento básicamente podíamos saber el volumen de sólidos de los diferentes cuerpos. Sobre todo nos sirve mucho para saber los volúmenes de los cuerpos que no tienen forma regular. Por ejemplo, si yo tengo un cubito, es fácil medir el volumen, ¿no? Porque el volumen de un cubito, y lo vamos a ver acá, básicamente si yo dibujo un cubo y voy a tratar de dibujarlo de la mejor forma posible, pero yo tengo aquí el cubo, esta línea me quedó muy loquita, esta quedó mejor, entonces ese cubo quedó extrañamente raro. Entonces tengo el cubo, ¿cierto? Y yo voy a medir el volumen de ese cubo. Medir el volumen de ese cubo es extremadamente fácil porque yo simplemente tomo este lado, mido cuánto es y mido este lado y mido este lado. Y bueno, como el cubo se supone que tiene todos los lados iguales, el volumen de ese cubo es lado por lado por lado. Y es muy fácil sacarlo, ¿listo? Mido uno de los lados, ya sé que ese lado es igual a los otros, así que multiplico ese valor por tres, o sea, por sí mismo 3 veces, listo, y ya salió el volumen. Sin embargo, imagínense una piedra. Una piedra es muy difícil de saber su volumen porque ¿cuál es el lado que le mido? ¿Qué le mido exactamente? Entonces, para este tipo de objetos el principio de Arquímedes nos sirve mucho, porque el principio de Arquímedes nos enseña dos cosas. Bueno, y voy a tratar de dibujarlo acá de la mejor forma posible. Bueno, entonces, bien, aquí está. Entonces el principio de Arquímedes nos enseña dos cosas. Primero, yo tengo aquí una probeta. ¿Y por qué pongo una probeta? Porque con la probeta puedo medir fácilmente la variación de volumen. Necesito un instrumento de medición que me permita ver bien el cambio de volumen. Porque si no me permite ver bien el cambio de volumen, pues entonces no voy a poder medir realmente esa propiedad. ¿Listo? Entonces yo tengo, por ejemplo, acá hasta aquí está el nivel de agua. ¿Listo? Y voy a depositar una piedrita. Entonces, el principio de Arquímedes lo que nos enseña es que si yo dejo caer esta piedrita acá y la piedrita queda bien sea al fondo o por acá en la mitad o donde quede, o sea, que quede sumergida, el volumen va a subir, el nivel va a subir, ¿listo? Entonces, tenía mi nivel aquí abajo inicialmente, dejé que la piedrita cayera, se sumerge en el líquido y va a hacer que el nivel del líquido suba. Y ese volumen desplazado o ese volumen que subió es igual al volumen de la piedra. ¿Listo? Lo voy a colocar como VP, el volumen de la piedra.
Es fácil, claro, porque yo no tengo que ponerme a medir el lado de ninguna cosa, sino simplemente lo deposito en el agüita y miro cuánto cambió el volumen y ya, ese volumen es igual al volumen de la piedra, ¿listo? Entonces, él nos enseñó, vuelvo y repito, que el volumen de un objeto, que el volumen que un objeto desplaza cuando se sumerge en agua es igual al volumen de ese objeto, ¿listo? Esto nos ayuda también a saber las densidades. ¿Por qué? Porque acuérdense que las densidades de los objetos son masa sobre volumen. ¿Listo? Es masa sobre volumen. La masa es fácil de saberla, ¿cierto? Si yo tengo una piedra y no es una piedra muy grande, yo cojo una balanza de esas grameras y mido la masa. ¿Listo? La coloqué sobre la balanza o la gramera y ya tengo la masa. Pero el volumen es más difícil porque les decía, como no es un objeto regular, pues no le puedo medir los lados. Así que este nos facilita el cálculo de densidades para objetos no regulares, ¿vale? Bueno, entonces esa es la primera cosa que nos enseña el principio de Arquímedes. La segunda cosa que nos enseña el principio de Arquímedes es lo siguiente. Vamos a volver a poner aquí la probeta, una probeta súper torcida, pero bueno. Entonces tengo mi probeta acá. Y la probeta, como ya les decía, es un instrumento de medición de líquidos que se utiliza en el laboratorio, ¿vale? Es un instrumento bastante exacto, así que me sirve mucho. Listo, entonces tengo mi probetica aquí, ¿cierto? Y la probeta, yo lo que voy a hacer es lo mismo. Entonces voy a tener mi agua aquí y dejo caer un objeto cualquiera, puede ser otra piedrita, y la piedrita se va a sumergir, ¿listo? Entonces, él nos decía también lo siguiente, decía, bueno, esta masa tiene un peso asociado a ella. Acuérdense que el peso es básicamente la masa del objeto por la gravedad, por la fuerza gravitacional, que esa por lo general, la fuerza gravitacional es 9.8, es una constante, mientras estemos en la Tierra, es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, ¿listo? Algunas personas lo aproximan a 10, eso no importa realmente, pero pues lo más exacto es 9.8, ¿listo? Entonces la constante gravitacional es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y el peso es la masa la masa por la gravedad, ¿listo? Por eso es que el peso es básicamente la fuerza que ejerce la gravedad sobre un objeto, ¿listo? Entonces, bueno, él me dice que si el peso del objeto es más grande que el empuje que él hace hacia arriba, pues el objeto se va a hundir. Entonces, si el peso es mayor al empuje, el objeto se hunde. ¿Por qué? Pues es muy lógico, ¿no? Este objeto de acá va a ser muy pesado y el agua, ustedes saben que ella siempre tiende a empujar hacia arriba, ¿cierto? Pero si ese empuje es muy chiquito y el peso del objeto es más grande, pues ese empuje, esta fuerza va a ser más grande que esta y se va hacia abajo. ¿Listo? Acuérdense que eso es una sumatoria de fuerzas. Bueno, entonces si esta fuerza es más grande, pues empuja más hacia abajo. ¿Listo? Pero si por el contrario el empuje, o sea, esta fuerza hacia arriba, el empuje que hace el agua es mayor al peso, pues quiere decir que el objeto va a flotar. ¿Listo? Listo, el objeto flota. Y eso nos lleva a concluir otra cosa también. Más allá de los empujes y eso, o sea, aquí ya podemos saber algo y es que si el objeto se hunde es porque el peso es mayor que el empuje. Y si el objeto flota es porque el empuje es mayor que el peso. Pero también nos lleva a saber que si el objeto se hunde es porque el sólido es más denso que el líquido en el que lo estoy sumergiendo, ¿listo? Entonces, la densidad del sólido, es mayor a la densidad del líquido. Entonces, si se hunde es porque este objeto es más denso o más pesado que el líquido. Pero si flota es porque la densidad del líquido es mayor a la densidad del sólido. ¿Listo? Entonces, si ven aquí, ya dedujimos varias cosas. Dedujimos que el volumen de un objeto que es sumergido en agua es igual al volumen que éste desplaza cuando se sumerge en ese líquido. ¿Listo? Y también sabemos que si yo sumerjo un objeto en un líquido,
Si este objeto flota en el líquido es porque el objeto es menos denso que el agua o del líquido que estemos hablando. Y si el objeto se hunde es porque es más denso que el líquido en el que lo estamos sumergiendo. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos comparar densidades. Ahora sí, vamos aquí a la pregunta y nos dice lo siguiente. Observa el siguiente experimento. Cuerpo A, volumen 10 centímetros cúbicos. Aquí nos están dando el volumen. Y aquí nos dice cuerpo B, volumen 100 centímetros cúbicos. Básicamente tenemos dos objetos que los estoy sumergiendo en agua y ambos tienen el mismo volumen. Pero uno de ellos flota y el otro no, el otro se hunde. Dice, del siguiente experimento se puede concluir que A, el cuerpo A es menos denso que el cuerpo B. B, el cuerpo B desaloja menos agua que el cuerpo A. C, el cuerpo A recibe más empuje del agua que el cuerpo B. O D, es imposible que los cuerpos A y B tengan el mismo volumen. ¿Listo? Ahora empezamos a desechar respuestas que no nos sirven. Y la primera que a ustedes se les debe pasar por la cabeza desechar es la D. Porque me dice, es imposible que los cuerpos A y B tengan el mismo volumen, porque es que ya nos están diciendo que sí tienen el mismo volumen. Mire, este nos está diciendo que tiene 100 centímetros cúbicos y es igual a este que también es 100 centímetros cúbicos. Así que esta no es la respuesta. Si ven que hay unas cosas que no son muy lógicas, entonces esas son las que uno primero tiene que desechar. ¿Listo? Entonces ya tenemos más probabilidad de acertar la respuesta. Listo. Vamos con como empezamos de abajo para arriba, pues sigamos con la C. Dice, el cuerpo A recibe más empuje del agua que el cuerpo B. Acuérdense que dijimos que básicamente el empuje depende del líquido que tengamos. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos agua en ambos lados. Esta y esta. ¿Listo? Ambos son agua. No estamos hablando de ningún líquido. ¿Por qué les aclaro esto? Porque como es el mismo líquido para ambos frasquitos, quiere decir que el empuje que hace el líquido va a ser el mismo. ¿Listo? No es que, es que como este flota, es porque el agua le está haciendo más empuje hacia arriba y este no flota, entonces es porque el empuje del agua bajó. No, como es el mismo líquido, a menos de que yo le meta por ahí sal o alguna cosa al líquido, no va a cambiar el empuje. Estamos hablando de dos líquidos, o sea, dos recipientes con el mismo líquido, así que el empuje que hace el agua siempre va a ser el mismo. O sea que yo no puedo decir que, es que el cuerpo A recibe más empuje del agua que el cuerpo B, no. Lo que pasa es que los pesos son diferentes. Este es más liviano que este. ¿Se acuerdan que dijimos que si el empuje, era mayor, que el peso? ¿Qué es lo que pasa acá? El objeto flotaba. Y lo que pasa acá es que el peso es mayor al empuje y por eso el objeto se hunde. Pero estos dos empujes, este empuje y este empuje de acá, son igualitos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo líquido. Lo que varían acá son los objetos que yo sumergí, pero no el líquido en el que los sumergí. Bueno, entonces esta respuesta no sería. Veremos ahora la B. Dice, el cuerpo B desaloja menos agua que el cuerpo A. Y aquí recordamos el principio de Arquímedes. ¿Se acuerdan que el principio de Arquímedes me dice que el volumen de un objeto es igual al volumen que éste desplaza cuando lo sumerjo en agua? Bueno, entonces este me dice que tiene 100 centímetros cúbicos, o sea que cuando yo sumerja este cubito en agua, ¿cuántos centímetros cúbicos de agua va a desplazar? Pues 100 centímetros cúbicos. ¿Y cuál es el volumen de la esfera? Exactamente el mismo, también es 100 centímetros cúbicos. Así que cuando yo sumerjo la esfera o la bolita en el agua, también va a desplazar 100 centímetros cúbicos. O sea que los volúmenes que ambos objetos desplazan son los mismos porque ellos tienen el mismo volumen. Ya eso nos lo está diciendo acá. Bueno, entonces la respuesta es la A, porque dice el cuerpo A es menos denso que el B. Claro, porque se acuerdan que dijimos que como tenemos el mismo líquido, ¿cierto? Si este objeto es más denso, flota. Y si ven que está flotando, mientras que este objeto es más denso, por eso es que se hunde. Entonces, comparando los dos objetos,
Y como tenemos el mismo líquido, pues yo puedo hacer la comparación no solo entre el agua y el cubito y el agua y la esfera, sino entre ambos objetos también. Yo puedo decir que como este flota en agua, quiere decir que este es menos denso que el agua, y que como este se une en el agua, es más denso que el agua, perdón, o sea, este es menos denso que el agua y este es más denso que el agua, y así me lleva a concluir que el cubito A es menos denso que la esfera. ¿Listo? Entonces, la respuesta en este caso es la A. ¿Listo, chicos? Entonces, ya tenemos la respuesta correcta y ya sabemos un poco más sobre el principio de Arquímedes, así que nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!